Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesora Bogumila. Me gustó mucho su presentación, la disfruté, muy amable. Es un gusto estar aquí, realmente. De vez en cuando me invitan y siempre vengo con mucha gratitud y con mucho interés. Muchas gracias a la universidad y también al ministerio pues, por la invitación y por esta interesante iniciativa. Como decía la profesora Bogumila, pues uno habla desde su posición, evidentemente. Mi posición es desde la arquitectura y el urbanismo, desde el espacio urbano y desde el espacio público concretamente. No voy a hablar nada de patrimonio, ni de patrimonio cultural y material, porque no lo sé. No sé de eso, casi que nada. Pero sí veo y espero que se puedan tejer algunas relaciones con lo que es el tema del evento y también en coordinación con lo que la profesora acaba de comentar. Pues he titulado la presentación Construcción Social de Espacio Público en Barrios Populares y pues justamente es de lo que voy a hablar, básicamente, ¿sí? De espacio público en barrios populares y concretamente de estas prácticas sociales, culturales, simbólicas, experienciales, etcétera, que se dan en estos lugares. Y deviene directamente pues, de mi experiencia y mi trabajo a lo largo de pues, más de 20 años en el momento de trabajo en barrios. Como decía la profesora María Elena al comienzo, el trabajo con comunidades, con la gente, trabajo muy en el territorio, en el lugar, tratar de identificar cosas y de sacar adelante cosas de manera conjunta con las personas. Bueno, ya lo dijo María Elena, pues yo trabajo en la Universidad Javeriana, concretamente en el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy, no se asusten, son 6 puntos, pero son rápidos, especialmente los primeros 4. Creo que, como decía la profesora Bogumila, es un poquito imposible no hablar de conceptos, entonces voy a comenzar por ellos. Tampoco es posible dejar de decir algo de cómo uno construye las cosas, metodología, y ya después básicamente el punto 5 es, digamos, de la, espero yo, sustancia de la presentación. Y para terminar, tratando de establecer algunas relaciones, algunos vínculos pues, con el tema del evento, con el objetivo del que nos ocupa hoy. Me gusta comenzar con esta cita, perdón que hay un par de diapositivas que están en inglés, esta es la siguiente, porque pues digamos, las he consultado en ese idioma y pues siempre me cuesta mucho trabajo traducirlas al español. Pero básicamente habla de que el espacio pues se construye a partir de las relaciones de las personas en él. Sí, ya lo decía la profesora Bogumila y yo lo tengo en varios de los apartados que voy a compartir con ustedes. Las prácticas sociales, culturales, la vida de las personas sucede en el espacio, en el territorio, dice ella. No suceden en abstracto, ¿sí? Y tienen una valoración y tienen un sentido en su relación con el espacio. Pues, poco por eso el título de la presentación es Construcción Social del Espacio Público en Barrios Populares, porque es esa relación que se da, ¿sí? Que se construye, ¿sí? En dos direcciones en el espacio, concretamente en el espacio público, a partir de estas relaciones dinámicas, prácticas, conflictos que se dan en los lugares. Hablando de que la relación entre espacio y personas o comunidades es una relación en doble sentido, ¿sí? Nosotros como comunidades urbanas, ciudad, barrio, vecindad, etcétera, multiescalar, como decía la profesora, ¿sí? Suceden en el espacio, ¿sí? Pero también el espacio las facilita o las imposibilita, ¿sí? También al transcurrir en esas relaciones el espacio se va transformando y las dinámicas sociales y culturales también se van transformando a partir de su relación con el espacio. ¿Sí? La relación que nosotros tenemos con el espacio, o sea, yo sobre el tema rural sé muy poco, pero diría que sucede de la misma forma, pero en el caso urbano
el caso ciudad, que es el que estudio, la relación con el espacio es fundamental, ¿sí? A pesar de que nosotros pues muchas veces nos quejemos del transporte, del clima, etcétera, etcétera, pero es el espacio, esa relación muy cercana que todos nosotros tenemos como habitantes urbanos, que usamos de manera extensiva la ciudad todo el tiempo y nos relacionamos con ella para bien o para mal, creando mecanismos, creando posibilidades, aprovechando oportunidades y defendiéndonos en otros casos, en otros momentos de cosas que no nos gustan o que son lesivas para nosotros, para nuestras familias. Es decir, en últimas, la relación del espacio y las personas es fundamental, ¿sí? Y en ambos lados de esa relación hay transformaciones, ¿sí? Y allí es donde las prácticas culturales inmateriales, pues me parece a mí, entran a jugar un papel importante, porque uno, aparecen en el espacio, no en abstracto, y dos, se van transformando, ¿sí? Insisto, no voy a hablar de patrimonio porque no tengo las herramientas suficientes para hacerlo, pero entendiendo, sí, que esas prácticas, algunas de ellas pueden ser patrimoniales, pero no porque sean estáticas en el tiempo o en el lugar, sino justamente porque se van transformando, mutando y eventualmente pudieran ser o dejar de ser particulares para hacerse más bien comunes. Ya entrando un poquito más en materia de espacio público en barrios populares, pues yo he construido a partir pues, de los estudios que he hecho y del trabajo empírico que he realizado, algunas categorías para tratar de entender esas distintas manifestaciones sociales, culturales y de distinta índole que se dan en el espacio urbano, en el espacio público de los barrios populares. Entonces las he clasificado en estas 5, simplemente con el ánimo de estudiarlas, ¿sí? No porque sucedan de manera aislada, de hecho están mezcladas, una puede estar en todas las categorías y por ejemplo las últimas 2, 3 se van construyendo a partir de las primeras. Entonces es una construcción cotidiana de espacio público, ¿sí? Ese uso cotidiano que nosotros hacemos a diario y de manera extensiva, unos más que otros, con la ciudad, con la calle, ir a tomar el bus, ir a hacer la compra, ir a dejar al niño al colegio, etcétera, etcétera. Y también asociado, que es pues, donde trataré de detenerme un poquito más, esas prácticas culturales que hacen o le dan, como dicen algunos autores, sustento pues, a nuestra forma de vida. Una segunda categoría, una construcción funcional, entendiendo por construcción funcional del espacio público aquellas actividades que son más comerciales y recreativas, que pues ya lo veremos en los barrios populares, los barrios de origen informal tienden a ser bastante importantes. O una tercera categoría que denomino construcción perceptual y cognitiva, es decir, que el espacio no solamente se habita o se entiende a partir del uso cotidiano, sino de lo que uno piensa de él, que uno sabe de él o lo que le han contado sobre él. Y acá entra pues un papel, como papel fundamental pues los medios de comunicación que hablan sobre los lugares, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tener, sin haber ido nunca, puede tener una idea de Times Square, Nueva York, Trafalgar Square en Londres y en muchas otras ciudades, simplemente por lo que uno ha entendido de los medios de comunicación, para bien y para mal. Y ahí pues lo voy a comentar un poquito más en detalle más adelante, pero en ese mismo sentido, en los barrios populares tienen una imagen muy negativa, en gran medida por lo que pues, es alimentado por medios de comunicación. Es decir, el espacio no solamente se usa de manera cotidiana y física o tangible, sino también se puede habitar desde lo perceptual y cognitivo. Está la construcción conflictiva, ya lo dijo la profesora Bogumila, ¿sí? El espacio es la arena de distintos actores y por ende es muy susceptible al conflicto, ¿sí? De cierta manera, como dicen algunos autores también, espacio y conflicto son sinónimos, el espacio urbano especialmente, conflictos son sinónimos y de allí de cierta manera pues no siempre es positivo, pero tampoco no siempre es negativo.
Y la última categoría es la construcción emocional y simbólica, ¿sí? Que, insisto, me parece a mí que deviene un poquito de las anteriores. En cierta medida es pues esa relación fuerte en algunos casos, de un amor tremendo, de un odio horrible con el espacio, ¿sí? O sea, punta de caminar por la misma calle durante 20 años a tomar el Transmilenio, pues uno termina o queriendo esa calle mucho o odiándola terriblemente por las experiencias negativas que pudo haber tenido allí. Entonces, la construcción cotidiana es esa transformación diaria, ¿sí? en que se va transformando el espacio y se va transformando las relaciones y las prácticas sociales y culturales, la funcional un poco más asociada con lo que hay en el espacio público mismo, a nivel de mobiliario, por ejemplo, o a nivel de las construcciones vecinas que le dan servicios a ese espacio público, entendiendo pues que el espacio público evidentemente es lo que está contenido entre unos bordes. La construcción perceptual y cognitiva, que ya lo comentamos, la conflictiva, que en el espacio público en barrios populares pues tiene una alta significación, y la emocional y simbólica, que puede generar en una serie de posibilidades como territorialidad, apropiación, apego, pertenencia, etc. Bueno, tercer punto es, ya entrando un poquito más en materia, pues el tema del espacio público en barrios populares. Y comienzo muy brevemente, y digo muy brevemente porque sobre esto hay mucho escrito, mucho desarrollado, quizás más allá que de las prácticas sociales y culturales que les hablo hoy, quizás este es mi principal tema de estudio, de investigación y de publicaciones que nos toca hacer, que aquí también en Colombia nos toca igual tratar de publicar cada vez que podamos, sobre qué son, qué implican, cuáles son sus posibilidades, sus dificultades, sus potencialidades, etc. Barrios populares, informales, bueno, creo que todos de cierta manera tenemos una idea, ¿sí? Unos de pronto más informada, otros menos informada, pero todos los conocemos en gran medida en países como el nuestro y en buena parte, diría yo, de América Latina, porque son sitios grandes de las ciudades, ¿sí? Hay estadísticas que hablan que en ciudades como Bogotá más del 50% ha crecido a partir de patrones informales o populares. Entonces hay unas perspectivas históricas que identifican estos lugares de la ciudad como sitios pues, con falta de planeación, que han sido desarrollados a partir de migración, que son sitios de pobreza, de delincuencia, dificultades, pues sitios problemáticos en general. Sin embargo, pues a medida del tiempo, insisto, la literatura sobre barrios informales populares inicia en América Latina en el siglo pasado, en los años 60, 70, más o menos, ¿sí? Cuando empieza a ser el tema suficientemente grande como para generar interés, y desde allí pues, pues hasta la fecha todavía se sigue escribiendo bastante sobre el asunto. Y digamos que desde hace, o sea, no desde el comienzo, sino un poco más allá, más adelante en el tiempo, empezaron a verse otras posibilidades de poder entender, conceptualizar, tratar de darle, no solamente desde las políticas públicas, sino desde lo académico y desde el trabajo en campo, pues otras posibilidades y otras dimensiones. Y una de ellas es la informalidad. ¿Sí? La informalidad entendiéndola como autogestión, entendiéndola como distintas maneras de abordarse, de aproximarse a las cosas. En general, pues, y ahí hay cierta dificultad en su concepto sobre el tema de lo informal, se identifica como lo distinto a lo formal, ¿sí? Entendiendo lo formal como lo establecido, lo estándar, lo aceptado, y lo informal pues como lo contrario. Que genera ahí al menos dos visiones, una visión que es que lo informal es igual a lo ilegal, ¿sí? Lo cual pues creo que en gran medida la literatura lo desmiente, yo estaría de acuerdo con eso, no es lo mismo, puede serlo en ciertos momentos, pero no es igual, ¿sí? Y por otro lado, lo informal como lo alternativo, ¿sí? Como lo distinto, y de cierta manera en tener unos países, una sociedad cada vez más urbana, cada vez más global, como decía la primera profesora, que también se evidencia mucho. A veces uno va a una ciudad y
¿Cuál será lo distinto? ¿Sí? Aunque eso sirve porque uno ya sabe dónde está todo, porque eso siempre está en la misma parte. Pero entonces, ¿qué otras posibilidades hay? ¿Qué otras alternativas? Y surge pues esto del informal. Entonces, pues sin ser algo que diría yo mayoritario en su comprensión y en su trabajo, pero han surgido desde hace 20, 30 años unas visiones distintas sobre lo que pueden ser los barrios populares. Sí, un poco lo que está allí anotado, pero fundamentalmente diría yo que un punto es que se reconoce su tamaño. O sea, siempre ha sido grande el tema o el problema, como dicen algunos, pero no hasta hace muchos años, casualmente, hasta hace muchos años, quiero decir 20 o 30, se ha comprendido que es un tamaño enorme y que simplemente mejorarlos todos o desaparecerlos todos o volverlos a hacer, pues es totalmente imposible. Y otras matices que se han reconocido como los temas que son más inclusivos o incluyentes, creativos, inclusive hay autores que hablan que pueden ser una alternativa de producción de espacio habitacional y de espacio urbano en América Latina. Espacio público, nuevamente hay un montón de cosas que se puede hablar, nuevamente al ser nuestras ciudades o nuestros países cada vez más urbanos, especialmente en América Latina, pues el tema de las ciudades desde todos los ámbitos empieza a ser más y más importante y pues la ciudad básicamente está construida a partir de lo que está construido y lo que está libre. Y lo que está libre es el espacio público o el espacio libre en general. El espacio público. Entonces, ese es un tema que empieza o continúa siendo de una importancia gigantesca y seguramente va a continuar siéndolo. Se puede mirar, digamos que yo lo abordo desde tres perspectivas, que es un poco en lo que se encuentra un poquito en la discusión académica y de política pública en Colombia. La primera que es desde lo normativo, ¿sí? Entonces pues las series de políticas, decretos, etcétera, que hay una buena batería de política pública con relación al espacio público y que habla básicamente de un tema cuantitativo y de derechos, ¿sí? El derecho de usar y disfrutar el espacio público y de cuántos metros cuadrados, ¿sí? Entendiendo que entre más metros cuadrados, mejor, ¿sí? Eso pues podría ser discutible, pero pues es así. El segundo, digamos, como se mira el espacio público, es desde la construcción de tejido urbano, social y político, ¿sí? El tejido desde el urbano, del urbanístico, como ese pegamento que tienen las ciudades, lo construido, lo libre. Entonces el pegamento pues son los espacios libres, le hace calles, plazas, parques, alamedas, estructura ecológica principal, etcétera, etcétera, pero también desde lo social y lo político, entendiendo como esa arena, como decía la profesora Bogumila, de donde se construye los derechos, la democracia, el debate, etcétera, de una sociedad moderna. Y la tercera perspectiva es desde el aporte a la calidad de vida en las ciudades, ¿sí? Que es una visión mucho más cualitativa, que tiene que ver mucho más con el uso, el aprovechamiento, la apropiación del espacio público, y creo yo pues que es un poco más vinculado pues al tema que nos puede ocupar. El espacio pues nuevamente puede identificarse o entenderse a partir de estas son 4 condiciones básicas que habla casi que toda la literatura: propiedad, accesibilidad, control y uso. Pero más allá de eso, pues es el tema del papel que tiene el espacio público, ¿sí? en la vida de las personas y en la posibilidad de no solamente de construir ciudad, ciudadanía y democracia, sino el diario vivir y cotidianidad de todas las personas que vivimos en las ciudades. Y entramos al espacio público en los barrios populares, ¿sí? Que a nivel físico-espacial se traduce, resumen y se simplifica especialmente por estos 2 tipos de espacio, la calle y la cancha. ¿Sí? Esos son los 2 espacios públicos fundamentales en los barrios populares y evidentemente sus variaciones. La calle puede ser una escalera, ¿sí? Por efectos de la topografía. La cancha puede ser, uy, se está agotando, ¿qué hago? ¿Me apuro o corro o lo conecto? De pronto conectándolo podríamos. Uy, entonces, bueno, no, acabo en 15, seguro. Vale, entonces,
sus distintas variaciones que da un poco pues esa valoración de lo que es el espacio público, y creo que de cierta manera pues en las fotos, aunque pues un poquito claras, pero se alcanza a apreciar también otras dimensiones, ¿no? Es ese espacio donde pasan las cosas, básicamente. ¿Sí? Más diría que en otros sectores residenciales de las ciudades, porque pues zonas centrales como la que está esta universidad pues es absolutamente llena de gente por todas partes, pero no sucede lo mismo en otras zonas en zonas residenciales. Muchas gracias de nuestras ciudades. El espacio público entonces en los barrios populares es muy importante, ¿sí? Es de una alta significación por su uso, ¿sí? Por la simple relación en que las viviendas son pequeñas, precarias, con dificultades, y por otro lado porque en general la vida comunitaria en los barrios o la vida social, si no queremos hablar de comunidad, es importante y es, digámoslo así, mucho más alta que en otros sectores de la ciudad. Y tiene también una característica que no lo quiero dejar de mencionar, y es que al igual que las viviendas, el espacio público en los barrios populares es en gran medida autogestionado, inclusive autoconstruido en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tanto en las viviendas como en el espacio público, que esa relación de la que estábamos hablando hace un rato, de vínculo entre el espacio y las personas, el espacio y los colectivos, las comunidades, pues tiende a ser más estrecho, tiende a ser más fuerte, porque yo no solamente soy un usuario de ese espacio, sino que además he metido parte de mí, porque lo he ayudado a gestionar, a reunirme, a buscar los recursos o inclusive a poner ladrillo sobre ladrillo. Algo de metodología, pues evidentemente creo que ya se dieron cuenta todos, este es un estudio cualitativo, mi perspectiva para estudiar estos temas siempre es desde, bueno, no siempre, pero casi siempre desde el ámbito cualitativo, hablando con las personas, observando, etcétera, de una lista pues de más de 100 barrios que a lo largo pues, de muchos años he venido trabajando. Estos son 57 que son de los que tengo un poquito más de información. Y pues es un poquito a partir de eso que he trabajado lo que les estoy compartiendo. Bueno, construcción social de espacio público en barrios populares. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es pues, tratar de puntualizar sobre esas categorías de las que hablaba al comienzo, sobre algunos ejemplos o cómo yo observo que estas situaciones se dan en los barrios, con la esperanza también de que podamos, o puedan ustedes tejer también algunas relaciones con el tema del PCI. A nivel de construcción cotidiana, pues las prácticas sociales pues, son las fundamentales, las evidentes, ¿sí? Las de día a día, hora a hora, ¿sí? Desde esta relación directa de la casa con la calle, ¿sí? Donde la puerta está abierta y yo salgo, la puerta está abierta y el niño está jugando mientras la mamá está haciendo el almuerzo, no sé, y lo está observando, o por la puerta que está abierta o por la ventana, ¿sí? Hasta pues el obvio uso del espacio público, como veíamos en la foto anterior, de caminar, circular, buscar el transporte, salir a hacer la compra, encontrarse, conversar, etc. ¿Sí? Entonces hay una suerte, pues como sucede en gran medida, insisto, en el resto de la ciudad, acá diría yo con un poco de mayor intensidad por lo que hablábamos hace un momento. La segunda, quería dejar de últimas para tratar de focalizar sobre eso un poco más, pero es que me parece que el orden adecuado es ese, social y cultural, son justamente las prácticas culturales, ¿sí? Entendiéndolas como las visiones, creencias, valores, tradiciones que sirven de apoyo a una forma de vida. Simplemente pues esa es la definición de trabajo. Yo sé que muchos de los que están ustedes acá pues tienen una conceptualización mucho mayor y mucho más elaborada que esta, pero fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con esas distintas manifestaciones, ¿sí? Que ocurren en el espacio, insisto, ¿sí? Ocurren en lugares, ¿sí? Que de cierta manera sustentan, apoyan, contribuyen, ¿sí? A una forma de vida, entendiéndola como posibilidades de vida, como identidad, como adaptación, como apropiación, etc. La primera de estas prácticas culturales, bueno, no es que estén ordenadas, pero la primera pues que les quisiera hablar pues es de las celebraciones,
¿sí? Que en el espacio del barrio popular y en el espacio público concretamente toman asiento. ¿Sí? En otros sectores de ciudad, en Bogotá al menos, este tipo de celebraciones pues tienden a estar adentro, ¿no? En la vivienda o pues, no sé, en el salón comunal, en el club, etcétera. Sí, estas tienden a estar más afuera y empiezan no solamente a darle un valor particular al espacio, sino también un valor particular a esa actividad o a ese tipo de celebración. ¿Sí? Además, a mi modo de ver o con lo que he observado, empieza a mezclar esas, digamos, celebraciones o ritos o situaciones de la celebración urbana con la celebración rural o con la celebración de ese ámbito o ese de donde yo provengo. Hay una cosa que me olvidé mencionar, pero creo que es más o menos, pues, no evidente, pero sí conocido, yo creo que por la mayoría de ustedes, es que nuestros barrios populares, al menos en Bogotá, ¿sí? Tienen, han sido poblados en primera, segunda generación por personas que han venido de otras regiones, ¿sí? Y de cierta manera, pues como hacemos todos cuando vamos a vivir fuera, llevamos lo nuestro, ¿sí? Y tratamos de vincularlo y de relacionarlo con lo que encontramos. Sucede exactamente igual en nuestros barrios populares. Entonces hay una suerte de mezcla, de hibridación que sucede, cosas interesantes me parece a mí, y que también apoya algo que ya habíamos comentado, esa mutación o esa transformación de las prácticas, no estáticas en el tiempo ni en el espacio, sino que se van movilizando. Entonces, estas celebraciones, hablamos de las formales, que tienen que ver fundamentalmente con temas religiosos, ¿sí? Esta foto que no hay nadie porque no es diciembre, pero es cerrar una calle, le pusieron unos festones para hacer una celebración para una novena, pero pues los festones se quedaron ahí y pues y creo que, no me acuerdo qué mes era, pero no era diciembre, evidentemente ya no hay nadie. Y otro tipo de celebraciones más informales, sí, que es la foto del siguiente o el del lado, pues que sacamos las mesas, perdón, sacamos las sillas, una mesa, un equipo de sonido, sí, música, sí, algo de tomar, de pronto puede ser que bailemos y se arma pues allí una cuestión en el espacio público. ¿Sí? Nuevamente, este tipo de cosas no se observan tan fácilmente en otros sitios de ciudades, de la ciudad, ¿sí? Y empiezan a ver o a estar relacionadas un poco con el espacio mismo y con ese contexto social y cultural particular de los espacios populares. Otro tipo de relación, de manifestaciones, pues son los juegos tradicionales. ¿Sí? Aquí hay, hay una foto que del lado izquierdo de ustedes, créanlo o no, es una cancha de tejo. No se ve, pero es un tejo en un espacio público. Acá a este lado se ve, este se ven las dos, sí, perdón. Tejo, ¿sí? Tejo al aire libre, o tejo en el espacio público, un parquecito, ¿sí? En un barrio, estos barrios Aguas Claras, en la localidad de Rafael Uribe. ¿Sí? El tejo pues, tiende a ser un juego, pues, un juego tradicional y más dentro, o sea, cubierto. Sí, pero ese tipo de cosas, insisto, se observa en los barrios. La del lado, pues trompo, es así, esta foto está un poquito más clara, hay un trompo ahí girando. Y otra serie de juegos tradicionales, menciono otros, rana, golosa, etcétera, la lleva de colores. Insisto, ¿sí? que por un lado tienden a suceder más en estos lugares, diría yo por la cercanía un poquito cultural, que tienen sus pobladores con sus propias regiones, sus propias tradiciones, y además tiende a suceder más que en otros lugares en el espacio público, porque muchas de estas cosas pues suceden, pero muchas veces dentro de los espacios construidos. Otro tema de prácticas culturales es la comida y la bebida, que es fundamental, ¿sí? Asociada también nuevamente a los espacios. La primera foto, la de este lado, no se alcanza a ver bien, pero es la panadería. ¿Sí? La panadería del barrio popular es, debo decir, fabulosa.
¿sí? Lo que se consigue en pan y los costos que se consiguen son increíbles. Pero es que no es solamente porque vendan pan y café y gaseosa y demás, sino porque la panadería tiende a ser en muchos lugares es como el centro sociocultural del barrio. ¿Sí? Uno llega a preguntar, ¿sí? Una dirección, cuando uno es nuevo, uno llega a averiguarse pues, los chismes, ¿sí? Los que son pues, de locales. Sí, uno encuentra variada información, en algunos barrios dicen que hasta prestan plata, no lo sé. ¿Sí? Entonces empieza a ser una cosa muy importante, ¿sí? Y además la panadería pues, está asociada no solamente pues, a la venta de pan, sino ahí está también la tienda, la miscelánea, que es muy importante, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de local que tiende a tener una práctica social y cultural importante dentro de los barrios, nuevamente, funciona en otros sitios de ciudad, pero con las características y los matices, diría yo que es un poquito más particular. La foto de lado, pues es los tradicionales helados cuando uno está jugando, ¿sí? Entonces, son ese tipo de ofertas gastronómicas, digámoslo así, que empiezan a ser muy particulares, que animan el espacio público, que le dan un sentido, un matiz particular, diría yo, aunque es pues, discutible, más interesante y más rico, no solamente en uso, sino en significado. Aparte de eso, bueno, estas fotos no muestran mucho, pero se las comento. Hay barrios populares que se han especializado en ciertos tipos de comidas que provienen de regiones, la lechona, por ejemplo. ¿Sí? El cerdo relleno. ¿Sí? En barrio La Andrea, bueno, creo que hay varios, pero en barrio La Andrea en Usme, o sea, si tú quieres la mejor lechona vas allá. ¿Sí? O el sancocho, o la pepitoria, o las arepas de las regiones, de las boyacenses, por ejemplo, etcétera, están muy asociadas a este tipo de cosas. Y esta foto del lado izquierdo, que no hay nada, es un anfiteatro, es bueno, una rotonda, ustedes la ven ahí. Ese es un espacio público en La Andrea que se mejoró hace ya muchos años a partir de un proceso de diseño participativo entre el que fue el DACT, Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, ¿sí? Y la Junta de Acción Comunal. ¿Sí? Entonces, dentro de ese proceso de diseño participativo, de trabajo con la gente, la comunidad dijo, nosotros necesitamos un sitio para hacer la olla comunitaria, que es decir, el sancocho, ¿sí? Que mezclas una cantidad de cosas, etcétera. ¿Sí? Y entonces, con eso quería pues, darles a conocer o pues, presentar la idea de que la comida no solamente como práctica cultural y social, sino también como práctica espacial. La foto de lado, que es algo un poquito más reciente y que ingresa un poquito como a este tipo de reflexiones que estoy haciendo, es el tema de la agricultura urbana en el espacio público. Sí, porque la agricultura urbana en los barrios populares pues es algo pues, que existe prácticamente desde siempre, diría yo. ¿Sí? El cultivo interno en los patios o en las materias o lo que sea, pero que salga a la calle, que salga al espacio público, tiende a ser un poquito más nuevo. Las manifestaciones religiosas son pues, otro tipo de prácticas culturales que se observan, ¿sí? Desde las celebraciones de las que hablábamos antes, como Navidad, Semana Santa, otras que son muy interesantes y muy importantes en estas zonas, como son las procesiones. Hay una procesión de Semana Santa muy interesante, nunca la he hecho, me gustaría hacerlo algún día, que creo que no sé muy bien de dónde sale, pero termina en la zona rural de Ciudad Bolívar, ¿sí? Más arriba ahí de Potosí, y es realmente un atractivo y un interés muy importante para mucha gente, no solamente para gente de la zona. O las ermitas o grutas, esto de la foto del lado derecho de ustedes, que no se ve muy bien, pero son estas imágenes o estas esculturas religiosas, digámoslo así, que adornan, no sé, o se colocan sobre el espacio público y generan una serie de significados, o inclusive si uno la quiere en su casa. Si esta es una fachada, no es que todas las fachadas sean así, pero no son excepcionales tampoco. Estas imágenes que se incrustan, ¿sí? O se colocan o inclusive se pintan en la fachada
pues expresar, me imagino yo, pues su fe y demás. Otro tipo de actividades pues son las actividades comunitarias, ¿sí? Que tienen que ver pues con las actividades de la Junta de Acción Comunal, la asamblea, el bazar, la fiesta, la celebración del barrio, etcétera, etcétera, que toman asiento nuevamente en el espacio público. Bueno, esa parte, como decía, pues traté un poquito de darle más detalle en el sentido pues que me parece que es lo que más vincula pues a lo que estamos conversando, pero pues voy a relacionar las otras construcciones más rápidamente, porque también, sí, a mi modo de ver, algunas de ellas al menos, pueden también verse como unas formas, o no sé si patrimoniales, pero sí de expresiones que son también sociales y culturales. Entonces, hablamos de la construcción funcional como prácticas comerciales y recreativas. Comienzo por la segunda, y lo dije desde que pasaba la fotografía de la cancha. El espacio público en los barrios populares es esencialmente un espacio de juego, un espacio activo. Cuando uno va a los barrios y no tienen cancha, ojalá que en el futuro la tengamos, ¿sí? Inclusive hay canchas, bueno, no tengo acá ese material, pues tampoco es el objetivo de la presentación, pero uno dice cómo pusieron la cancha aquí, cómo se inscribe un rectángulo en un triángulo, ¿sí? O en un círculo, o cuando la topografía es pues muy inclinada, como sucede en muchos de nuestros barrios. Entonces el juego y la recreación activa es fundamental, pero también lo es el comercio. Que está relacionado, pues lo que comentábamos antes, con esa oferta especialmente gastronómica y etílica, que animan y que le dan valor y significado al espacio público y a los barrios en general. Está la construcción perceptual y cognitiva, lo hablábamos hace un rato, este tema de esta posibilidad de habitar el espacio a partir de lo que uno piensa o conoce de medios de comunicación o de amigos o de gente que está trabajando en estos temas. No siempre son buenas, a veces son malas. Tienen también que ver con esta historia, con estos hechos que han causado cosas positivas o cosas negativas. Estas dos fotos son, por ejemplo, de un barrio en Jerusalén, creo que tú conoces, María Elena, que se llama Tanque Laguna, y el espacio público de este barrio pues fue una lucha de muchos años, de mucho sufrimiento, pero al final este es uno de los parques, diría yo, más bonitos que tiene Ciudad Bolívar. Realmente es, a mi modo de ver, espectacular. Entonces, digamos que eso empieza a verse desde una mirada un poquito más simbólica. Pero pues no podemos evidentemente olvidar pues el tema que el espacio público también se construye a partir del conflicto, ¿sí? Que como decía la profesora Bogumila, pues del control y del poder, ¿sí? Y hay cosas pues positivas y negativas que suceden en los barrios a partir de esta construcción, ¿sí? Que tienen que ver con esas luchas de poder interno o interno dentro del barrio o externo con los agentes públicos o formales que generan pues una serie de situaciones no siempre positivas, pero nuevamente hacen parte de la ecuación de lo que es el espacio público en general en la ciudad y de manera particular en los barrios. Y al final, pues la construcción emocional y simbólica de lo que estas cosas pueden generar en eso que hablábamos al comienzo de la presentación, en el vínculo, en la relación de las personas con el espacio. O sea, fuerza de usarlo muchas veces, pero en los barrios populares a fuerza de haberse involucrado en su creación, en su gestión y a veces en su construcción, ese lazo es mucho más intenso. Esa intensidad no quiere decir que entonces pues felices todos, ¿sí? Pero sí quiere decir esto es mío, pero le reconozco problemas. Estuve por la mañana, de hecho casi estaba un poquito nervioso María Elena porque no sabía si cansaba de llegar, estaba con mis estudiantes en un barrio informal en San Isidro Patios, allá en La Calera, un poquito lejos, y la gente
el taller era un taller con la comunidad. Bueno, ¿qué opinas de tu barrio? ¿Sí? ¿Cómo describirías tu barrio a los demás que no lo conocen? Es muy lindo, es encantador, es fabuloso, me encanta vivir acá, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas, no, que a veces roban, que a veces matan, que mucha droga, etcétera. Sí, pero son cosas que suceden evidentemente y que no deberían suceder, por supuesto, ¿sí? Pero hace parte un poquito de ese vínculo que tejemos con los espacios que habitamos. Y finalmente, para que nos quede un poquito de tiempo para preguntas, conclusiones. ¿Qué tiene que ver todo esto con el PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial Urbano, PCI-U, ¿sí? Creo que es un poco pues la tarea de todos, pero pues me voy a arriesgar, porque básicamente es arriesgar pues a proponer algunas cosas. Me parece que las prácticas culturales y materiales en los barrios contribuyen, ¿sí?, a la apropiación, la pertenencia y la identidad, ¿sí?, tanto del lugar, ¿sí?, que se hace particular. Cuando hablaba la profesora Gumila, que estoy totalmente de acuerdo con ello, creo que la mayoría podríamos estarlo, todos los lugares son iguales, ¿sí? Todos los barrios populares de Bogotá son distintos, diferentes, y si te vas a Quito son diferentes, y si te vas a otro lado son diferentes. En cambio, los centros de nuestras ciudades pues tienden a ser más o menos iguales, y que hablemos de la, ¿cómo es que se llama? High Street, la calle principal de las ciudades europeas, ¿sí? Entonces, le genera una particularidad, una identidad muy interesante, y de hecho, para mal o para bien, o más bien, para bien o para mal, ¿sí?, pues hay ya, digamos, gente pues que, no sé si por oportunidad o por visión, pues se ha encontrado esto un negocio interesante de hacer circuitos turísticos. Sí, Medellín pues es el ejemplo en Colombia máximo. Sí, la Comuna 13, las escaleras eléctricas que fueron creadas para subir y para bajar, pues ahí ningún habitante se ve, son puros turistas, más con los guías con banderita en varios idiomas. No sé si en polaco haya, pero seguro en inglés, francés y español he escuchado, seguro, ¿sí? Entonces se genera una serie de cosas que puedan ser particulares. Segundo, ayuda a construir la memoria, ¿sí?, para las personas del lugar y para la ciudad, ¿sí? Creo yo que parte del tema del patrimonio es esa memoria que nos construye como comunidad y como ciudadanía. Y lo último es un poco insistir lo que ya pues, he comentado varias veces y la profesora también lo comentó. Sí, las prácticas sociales, culturales y demás están atadas al espacio, sí, están vinculadas al espacio, no existen en abstracto. Sí, y eso pues genera, a mi modo de ver, una potencialidad enorme, aunque también unos riesgos y unas dificultades importantes. Y en los barrios populares concretamente, esa arquitectura y ese espacio urbano, ya no inmaterial, sino material, sí, es también un tema, a mi modo de ver, patrimonial, de una gran carencia de estudiarlo y de entenderlo como arquitectos, como urbanistas, como geógrafos, como profesionales en general, en que vemos eso o muy malo o muy interesante, como lo veo yo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que a mí sí se me nota mucho lo geógrafa, porque evidentemente he tratado de impregnar la discusión del día de hoy sobre territorio, espacio, territorio, y a pesar de que Jaime al empezar su presentación nos decía, no entiendo mucho de qué va esto del espacio público en los barrios populares con la construcción de patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos, pues cuando uno ve la presentación de Jaime, es evidente que tiene todo que ver. Sobre todo cuando nosotros pensamos que en nuestras ciudades colombianas, en las ciudades capitales
y en nuestras ciudades intermedias, el 80%, si no más, de las ciudades han sido construidas de manera informal. Son ciudades de construcción informal que poco a poco se van integrando a los circuitos urbanos por diferentes modalidades y maneras. Y allí el espacio público pues juega un rol fundamental. Porque cuando nosotros hablamos de prácticas culturales, patrimoniales, en muchísimos casos pensamos en la plaza pública, ¿no? El gran escenario cultural, la plazoleta del Rosario, a la que nosotros llamamos la Estrella, ¿no? El Chorro de Quevedo, etcétera, etcétera. Pero el patrimonio no se vive ni en la Estrella, ni en el Chorro de Quevedo, ni en la Media Torta, sino que se vive en el parque, en la calle, en la esquina, en el lugar de la olla comunitaria. Entonces, creo que la presentación de Jaime es de perfecta pertinencia para esta discusión sobre patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos, sobre todo cuando hablamos de los contextos urbanos nuestros, de nuestros contextos urbanos de altísima informalidad. Y allí, bueno, pues aparecen dos discusiones que creo yo que son importantes y que en el mismo sentido de la mañana quisiera plantear para que ustedes hagan sus preguntas. La primera, y que me parece muy importante, es el entender el patrimonio cultural como proceso, no como un momento en el cual se hace visible o un momento en el cual se registra o un momento en el cual nosotros regulamos su modo de ser o de pasar, sino como proceso que alimenta y retroalimenta el modo de vivir o, como nos decía ayer Juliana, las mañas que uno se da para seguir viviendo en los lugares. Y la segunda, que gracias a Dios les agradezco mucho por haberlo retomado, porque esta mañana lo saqué sobre la mesa y nadie lo recogió, lo que quiere decir que puede ser una discusión de nosotros los académicos nomás, o que a los otros les da un poquito más de miedo abordarlo, que son las relaciones de poder en el territorio, en el marco de las prácticas patrimoniales. Creo yo que esos dos elementos son dos elementos fundamentales que nos dejan estas presentaciones y que pues los invito a que por favor les formulen todas las preguntas que tengan a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecerles a ustedes dos por el espacio. Es muy interesante, ambas conferencias me parecieron muy interesantes, en particular la del profe Jaime, ya que pues yo vivo en un barrio popular y me parece pues muy cercano, me llega mucho. Entonces, pues muchas gracias por sus palabras. La pregunta va dirigida a usted. Cuando usted hablaba de que hay una asociación de prácticas culturales con el espacio, y nos mostraba estas imágenes en estos barrios populares de cómo comienzan a hacer pues, determinadas prácticas, como por ejemplo sacar la mesa y un bafle y comenzar a hacer un foforro en el espacio público, y pues claramente son cosas que uno no ve en espacios como por ejemplo el barrio Santa Bárbara, el barrio Santa Rosa, que pues serían absolutamente disruptivas en ese tipo de espacios, mientras que en barrios populares se ven normales. Pues usted hablaba de una asociación, pero yo me ponía a pensar que también hay prácticas culturales que son muy disociativas con el espacio y con el espacio de los barrios populares. Yo tengo un ejemplo que quiero retomar, que es en el barrio, si mal no estoy, es el San Cristóbal Sur, en donde hace unos 3 o 4 años pusieron un museo, no sé si usted lo conoce, que es el Museo del Vidrio. Entonces pues resulta muy interesante
ver como un museo, que uno pensaría que es un espacio por antonomasia de patrimonio, de resguardo de patrimonio, también inmaterial en muchos casos, puede estar pues inmerso en un espacio que uno no pensaría que es una tendencia como en un barrio popular. O sea, ¿qué hace un museo en un barrio popular? Uno se preguntaría. Y si usted va al museo o al espacio que rodea al museo, el Museo del Vidrio, la comunidad no lo conoce. Y la comunidad siempre pregunta, pues, ¿hay un museo acá? Y no, sí, hay un museo acá hace 3 años. Y estas personas pues te dicen, hey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no está en el centro, que es el espacio donde está básicamente el 80% de los museos en Bogotá? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo entender esta disociación cuando nos acercamos a conceptos como la apropiación, la pertenencia, la identidad? ¿Cómo podemos entender estos espacios disruptivos pues en barrios populares o en otro tipo de espacios, en relación también con, pues particularmente con el ejemplo que traigo a colación, que es un museo y pues a la final que es un ente que resguarda el patrimonio? Buena tarde. Con respecto al contexto urbano de utilidad que hablaba el profesor, me causó gran interés que dice que en los centros históricos y en los centros de todas las ciudades, y en particular nuestro centro de Bogotá, difícilmente podríamos hablar de PCI. Yo noto, porque soy residente, ya soy la 4ª generación aquí en el centro, aquí hay comunidades, ¿no? Tanto de comerciantes, de artistas, manifestaciones en el espacio público, desde tradicionales. ¿Se podría hablar de una construcción de un PCI en el contexto del centro de Bogotá? Bueno, yo soy Ana Lucely Velasco, de la Gobernación del Quindío, y quiero preguntar sobre las tensiones que se presentan en los territorios cuando las personas que lo han habitado durante generaciones no quieren que en sus territorios se desarrollen ciertos proyectos que son de interés nacional. Me parece que los grupos de campesinos o de indígenas tienen todo el derecho de defender sus tradiciones y su suelo, y sin embargo están enfrentados siempre con el Estado porque se impongan este tipo de proyectos. Yo quiero saber si de pronto con las políticas internacionales desde la UNESCO, o si existen ejemplos donde haya formas de defender ese patrimonio inmaterial y muchas veces también material frente a estas agresiones que el mismo Estado promueve. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Fracasso, soy de la Universidad Antonio Nariño. Desde el 2015 estamos trabajando en un proyecto que se llama la Red de lo Patrimoniable y que es un poco una unión entre las primeras ponencias que escuché de la profesora de la Universidad de Varsovia y el profesor Jaime Hernández. Bueno, trabajamos con una idea de valor de contexto por lo que se refiere al patrimonio en hábitat popular. Consideramos que el hábitat popular sí es patrimonio cultural. Lo que está pasando pues, en los lugares donde hemos trabajado, por ejemplo, en área de borde urbano, donde se ha venido generando un proceso de desapego de los jóvenes con respecto a la memoria y el valor de contexto que poseen en estos barrios. Estoy hablando, por ejemplo, del Paraíso, el Pardo Rubio, donde prácticamente la angustia de los fundadores de estos lugares tan ricos de memoria y de valor patrimonial, pues están muy preocupados porque hay proyectos efectivamente que
que son liderados por la administración pública o por constructores, etcétera, que los están de alguna manera transformando a un ritmo muy rápido. Entonces, este valor patrimonial que está presente en el hábitat popular se ve amenazado. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Esa es mi pregunta. Entonces, ahí que yo veo el punto de unión entre el concepto de, nosotros adoptamos la palabra lo patrimoniable precisamente para diferenciar la idea de patrimonio cultural visto desde, pues tal vez desde arriba hacia abajo. Lo patrimoniable para nosotros es lo que es el desde abajo hacia arriba. Pero existe efectivamente una preocupación fuerte por procesos de elitización, gentrificación, transformación, que nos hacen perder este valor de contexto que se resume en la palabra de lo patrimoniable. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, la pregunta difícil por los derechos de las comunidades a su forma de vida, a su patrimonio, frente a las presiones que vienen de parte de gran capital, muy a menudo apoyado por el Estado, visto desde fuera en América Latina, es un gran tema del día de hoy. Las discusiones sobre el comportamiento de los gobiernos que siguen apostando por el extractivismo. A veces se habla de neoextractivismo y la protesta y en muchos casos violenta de grupos que yo creo que tenemos ya casos de victorias que se dieron básicamente gracias a los movimientos sociales y a las alianzas entre los movimientos sociales y otros sectores de la sociedad que apostaron por la misma causa, pero todo depende del país, de la situación política, del contexto. Pero la dinámica va para allá, ¿no? De no quedar separado mientras alguien pretende destruir nuestro territorio, que para los habitantes locales ese es el sustento de vida y de su forma de vida. Entonces, otra vez visto desde Europa, son temas que reflejan muchas tensiones que tienen lugar en el continente y yo creo que desgraciadamente vamos a seguir presenciando ese tipo de situaciones cada vez más frecuente porque las comunidades se empoderan y no cambia el modelo de desarrollo que explota los recursos sin tomar en cuenta a los habitantes locales y yo creo que esa es la única pregunta a la que puedo hacer comentarios porque las demás están dirigidas a mi colega. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas. Me da gusto pues, que hizo clic en alguno de los temas que explicaba. Para la primera pregunta, yo diría que como cualquier otra práctica social, cultural, deportiva, comercial, etcétera, en el espacio público, genera amores y desamores, ¿sí? Genera dificultades y genera potencialidades. Déjame ponerte un caso, de pronto pueda ser ilustrativo, el de la venta ambulante o el de la venta callejera, ¿sí? El comercio informal. Desde un punto de vista, el comercio informal, por ejemplo, yo no sé, pues, como les comentaba, yo he venido a la Universidad del Rosario desde hace algunos años por distintas situaciones y me gusta mucho. Y hay unos vendedores que se ubican allí, los han visto. Yo no me imagino la plazoleta del Rosario sin esos vendedores.
¿sí? Yo sé que ahí llega gente rápido, se consigue su café o se fuma un cigarrillo rapidito y se entra a clase, ya sea porque tenga que dictarla o porque tenga que tomarla, ¿sí? Pero hay otras personas que esos vendedores no les parece bien, porque invaden el espacio público, porque cortan la circulación, porque yo voy a ir exactamente por ese lado, ¿sí? Entonces, ahí genera una situación que me parece que sucede muy similarmente, por ejemplo, en los casos que yo les estaba presentando. Se saca la silla, la música, etcétera, y pues hay gente que no le va a gustar, ¿sí? Porque es que estoy tratando de estudiar, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, hay unos matices pues, que se valoran de manera distinta. Y yo supongo, o yo imagino, y quiero creerlo también, pues que de cierta manera son, que sí en unos sectores se dan más fácilmente que en otros, son esas negociaciones entre las mismas personas que puedan resolver ese tipo de cosas. Pero digamos que, como insisto, lo decíamos y lo decía la profesora también, la dimensión del conflicto existe. Sí, existe en todas partes, no solamente en los barrios que yo expliqué, sino en todas partes del centro de la ciudad también. Entonces, lo del Museo del Vidrio, que no lo conozco, y me gustaría conocerlo, evidentemente, me recuerda, por ejemplo, a uno que se llama, pues esa ha salido un par de veces en el periódico Potosí, en Potosí, que es o la Casa del Viento, me parece que fue esa otra intervención de arquitectura expandida. Sí, que son proyectos, digamos, de facilitación cultural, diríamos, que intenta pues apoyar o generar unas dinámicas dentro de las comunidades. Como te digo, no conozco de manera particular ese museo, pero yo lo que podría decir sin conocerlo es que de pronto por un lado que la disrupción siempre va a existir, ya sea que sea un museo o que sea alguien pues jugando fútbol al frente de la casa de alguien, ¿sí? Por una parte. Por otro lado, yo lo que imagino es que en cierta medida esas intervenciones pues tienen validez, tienen valor y tienen más aceptación o no, pues si son, digamos, hechas o discutidas pues con las personas, ¿no? Sí, porque si eso llega ahí donde antes había otra cosa, de pronto que tenía algún tipo de relación con la gente, pues va a generar más problemas que beneficios. Por el lado de la pregunta del centro histórico, de pronto me expresé mal, mi idea no es decir que en el centro histórico o en los centros históricos y de esta manera particular no existan, existen y existen muchas, ¿sí? Prácticas culturales y materiales y de un valor inmenso, ¿sí? Porque además están asociadas a otras cosas que son muy importantes y muy interesantes, pues como son pues temas de historia, ¿sí? Y de monumentos, por supuesto, ¿sí? Entonces quizás me expresé mal, pues porque mi presentación pues estaba más enfocada a barrios populares. La única diferencia que lo pongo como punto de discusión es que yo creo, aunque insisto, me doy estas libertades porque no soy experto en patrimonio, que las que pueden existir en los centros históricos de cierta manera son más o de arriba abajo, ¿sí? O de grupos o colectivos, ¿sí? que expresan o que están asociados a unos intereses particulares, artísticos, sociales, etcétera, no intereses económicos necesariamente. Mientras en las comunidades o en los barrios populares me parece que en general, aunque no siempre, surgen un poco más de abajo hacia arriba y que son como más ancladas porque son como más cotidianas, ¿sí? No es qué voy a hacer, sino es que lo que hago pues ya se convierte en una práctica o en un PCI, por ejemplo. Sobre las tensiones por los proyectos, pues ya la profesora lo comentó, me parece pues un poquito, creo yo, apoyando lo que ella comentaba, un poco desde esos contextos que de cierta forma pues estamos sujetos o no sabemos cómo deshacernos de ellos, que están asociados pues a unas políticas más macro que micro,
pero ahí yo me imagino que la única o uno de los caminos pues es la resistencia a la movilización social, sí, que pueda hacerle, pues mostrar básicamente que hay otras posibilidades y otras alternativas. Y ahí recordé lo que comentaba la profesora de cuando fueron al pasaje, no sé, Rivas tal vez, donde las prácticas patrimoniales pueden ayudar justamente, ¿sí? Para darle cierto valor. Y la pregunta de Liliana Fracasso, que conozco desde hace algunos años, que tiene un trabajo muy interesante sobre esos temas. ¿Qué hacer con esas transformaciones? Yo diría dos cosas, Liliana. Por un lado, tanto el espacio como las prácticas están en transformación. ¿Sí? O sea, no pueden considerarse estáticas y mucho menos en el barrio popular, donde el cambio es algo de todos los días. ¿Sí? No solamente de las prácticas sociales y culturales, sino de la misma materialidad físico-espacial. O sea, tú literalmente vas a un barrio popular y puedes que al mes siguiente o 2 meses siguiente tenga un piso más, una casa o varias casas. O sea, cambió. ¿Sí? Entonces, es la transformación, pues es con lo que hay que trabajar, por una parte. Y por otro lado, a tu pregunta es, ¿qué hacer? Me imagino yo que de cierta manera, y se hace un poco por lo que hablábamos al comienzo del tamaño de estos lugares, es trabajar desde lo que hay. ¿Sí? No decir, pues vamos por ejemplo, a rehacer esta zona porque está mal hecha, sino ver cómo mejoramos sin destruir lo que hay, que eventualmente pueda ayudar en algo. ¿Puedo hacer un pequeño? Me acordé de uno de recuerdos más gratos de mis viajes de investigación, hablando de museos y de las transmisiones de prácticas culturales. Fui a ver un museo comunitario en una pequeña ciudad en el norte del Perú y desde que me bajé del autobús, siendo la única, por cierto, la gente se hizo cargo de mí diciendo: vienes a ver el museo. María, las llaves del museo, ¿dónde están? Encontraron las llaves, me enseñaron el museo a mitad de mi visita, como 5 niños regresando de la escuela, invadieron el museo tocando todos los instrumentos musicales que estaban expuestos allí. Es decir, hay museos y museos. La parte triste de la historia es que cuando me fui a Lima y hablé sobre este museo con los funcionarios, ya no voy a decir de cuál instancia, me dicen: no, esto ni siquiera es el museo, a fulano se le ocurre pegar la foto de su abuela en la pared y lo hace, allí no hay orden ni nada, eso no debería ni llamarse museo. Entonces yo creo que eso más o menos explica museos impuestos y museos creados y la confusión entre lo que puede significar para diferentes personas. Y los niños de la localidad eran dueños del museo, entonces me imagino que allí el problema de transmisión de prácticas culturales no se va a dar pronto de una forma grave. ¿Más preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Reyes. Yo hago parte de la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Columbian. También participo en el programa de formación y voluntariado del Museo Nacional. Hago parte también de unas guianzas que se hacen dentro del Capitolio Nacional en sus jornadas de puertas abiertas. Y uniendo las dos presentaciones que me han dado bastantes luces sobre muchas cosas, me gustaría formular, unas preguntas, unas inquietudes, no sé cuántas salgan de mi discurso, que espero que no sea tan largo, y es que he entendido que cuando se habla de PCI, se habla de que puede llegar a abrirse una puerta muy grande,
¿sí? Una puerta grande donde no solamente salen cosas, sino que también entran cosas. Y eso, digamos, que me ha parecido muy interesante durante el transcurso de la tarde de ayer y el de esta mañana, porque siempre hay que entender mucho esas limitaciones donde yo como comunidad, yo como actor de una práctica cultural, puedo yo ceder ciertas cosas o ciertos espacios para que o entre cierto tipo de prácticas a través de la institucionalidad o que se limite muchísimo más mi práctica. Entonces, la doctora hablando sobre la territorialidad y relacionándola con las migraciones frecuentes que se hacen en este país, de campo a ciudad, de ciudad a campo, pues entiendo que muchas personas, y gracias por lo de las territorialidades, nos podemos sentir identificados con muchos territorios o hacemos parte de muchos territorios aún viviendo en un solo espacio. Entonces, yo como actor de diferentes territorios, yo cómo puedo empezar a dialogar con mi misma comunidad, con este barrio, para que todas esas territorialidades puedan empezar a convivir, que puedan empezar también a crecer, digamos como a poder replicarse también en las mismas comunidades, porque aunque yo venga de otros territorios, pues yo estoy viviendo en un espacio y en un espacio urbano que me limita también de cierta forma a ciertas prácticas. Y también referente a la otra conferencia, el doctor Jaime, entiendo que dentro de los barrios populares también se generan muchas prácticas. Y cuando usted hablaba, por ejemplo, de esta práctica de sacar el bafle y poner música, durante un tiempo yo viví en Cali, también viví en Villavicencio, y siento que es una práctica que no solamente sucede acá en este espacio urbano Bogotá, sino que son prácticas que se manifiestan en muchos centros urbanos, en muchos lugares, y no sé de qué forma, al manifestarse digamos, en tantos espacios urbanos, cómo puede eso incluirse o denominarse como un PCI, ¿sí? Si aunque, digamos, se hagan esas mismas manifestaciones, se hacen de formas diferentes o tienen, digamos, ciertos contrastes diferentes, pero finalmente sí es una manifestación que se replica en todos estos centros urbanos, ¿sí? Ese es como el ejemplo más claro del bafle, porque lo he vivido. Y no solamente en grandes ciudades, sino en espacios pequeños, en pueblos, también sucede lo mismo. Uniendo esas dos preguntas, ¿cómo a través de la educación, ya sea formal o no formal, a mí me gusta más la no formal, cómo yo puedo dar a conocer el PCI, pues puede llegar a ser esa puerta que una o que limite o que desuna, pues ya dependiendo de las comunidades, cómo puedo usar esa educación como herramienta. Y ya. Es que me dejaba o me deja una inquietud frente al tema de ese patrimonio desde la memoria que menciona la profesora. Y es en la relación también de esa memoria, de una memoria de la resistencia. Para el caso de Trujillo Valle, en Colombia, donde ocurrió una masacre y hay una población que no quiere dejar que esa memoria quede en el abandono y ha puesto como escenario un museo de la memoria, pero el museo de la memoria, a pesar de esa resistencia, terminan bombardeándolo nuevamente. Entonces, y en ese contexto hay hasta sentencias de la Corte Suprema de Justicia intentando de alguna manera reconocer esas víctimas de ese hecho de violencia. Y en Trujillo, vuelvo y repito, en el caso de esta masacre, hay un equipo de pobladores que dicen no vamos a dejar que nuestra memoria quede ahí en el abandono, y siguen volviendo y siguen reconstruyendo ese museo de la memoria.
eso en la mirada de ese patrimonio que no sé si serán ese tipo de patrimonios que hace referencia cuando mencionabas en tu conferencia. Y en el tema de esos barrios populares es el otro poder, que me parece que no es el poder del Estado en un momento determinado en esos barrios populares, sino el poder de las juntas de acción comunal. Entonces el poder de la Junta de Acción Comunal es el poder del todo, es el poder donde el presidente de la Junta de Acción Comunal es el alcalde, es el enfermero, es el médico, es el todo, porque allá llega el todo. Y uno dice la casa de la Junta de Acción Comunal, o sí, la casa, o no sé cómo llamarle, termina siendo un espacio de la memoria porque ahí está la realidad de todo el barrio y ahí se construye, no sé cómo, esa realidad de esa memoria que termina de alguna manera convirtiéndose en la opción de vida del barrio, porque ese poder en una Junta de Acción Comunal es la que controla toda la realidad del barrio, y ese barrio visto de alguna manera desde la memoria tomada como eje la Junta de Acción Comunal. Y por último, la mirada del territorio, no como un espacio geográfico, sino como lo plantean los pueblos indígenas, los pueblos negros. Es un espacio, como lo miran ellos, en la realidad de su cultura, el territorio como parte de su cultura, como parte de su identidad, como parte de su autonomía. Termina siendo un espacio de la memoria porque ahí está la realidad de todo el barrio. Gracias. Buenas tardes, soy Paula Tamayo, bibliotecóloga, y más que una pregunta, estoy como uniendo hilos, y qué tan chévere que se unan hilos desde lo territorial, en lo espacial y lo imaginario, porque sí siento que es necesario que también empecemos a construir unos hilos que permitan que ese patrimonio inmaterial se conecte con el que es material. En el caso nuestro, que somos la institución social llamada la salvaguarda del patrimonio cultural en todas las escalas, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas departamentales, y esas bibliotecas también que hay de manera pública y de manera comunitaria. Nuestro país tiene unos contextos muy representativos de bibliotecas comunitarias que, como lo mencionaba el señor allá adelante, son a veces las sedes de las juntas de acción comunal, son a veces los centros culturales, barriales, que también permiten unas dinámicas en las cuales el patrimonio cultural inmaterial está jugando un papel supremamente importante y que no lo estamos haciendo consciente para que la biblioteca empiece a generar unas dinámicas en las cuales también haya esa conservación, esa divulgación, y que empiece a generar también escenarios de investigación y de estudio de esas prácticas que en esos microterritorios se están haciendo. Entonces, ahí también hay que empezar a hilar muy fino porque estamos perdiendo este hilo por aquí, que es el de las bibliotecas comunitarias dentro de los territorios. Voy a empezar por los múltiples territorialidades y las maneras de presentarlas, vivir con ellas y salir un poco del marco individual para poder comunicarlas a otros. Es relativamente difícil hacerlo individualmente y hay muchas evidencias de espacios de migrantes en las grandes ciudades, sean migrantes de otras regiones, sean migrantes de otros países. Pueden ser espacios construidos informalmente, lugares donde la gente suele reunirse los fines de semana,
Pueden ser asociaciones formales, que en algunos países esa figura ayuda mucho en conseguir un lugar propio, y yo creo que desde las iniciativas de grupo es mucho más fácil trascender y llevar estos conocimientos, patrimonio, a otros grupos en el lugar de residencia. Hablando de historia, sí, se trata exactamente de ese tipo de problemas. Europa ha pasado por 2 guerras mundiales. En mi país tuvo lugar el Holocausto. Eso crea muchísimas tensiones de base histórica. Yo vivo parcialmente en Varsovia, parcialmente en una región que logró, bueno, que se volvió parte del territorio polaco tan solo en 1945, antes fue Prusia Oriental. Pues memorias de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos de los jóvenes fueron incorporados por fuerza al ejército alemán, siguen escondidas. En la aldea donde vivo, el cura de la Iglesia Católica guarda una placa con nombres de quienes perecieron en la frente y se niega a pasarla a la asociación local diciendo que es demasiado temprano, que hacerlo público va a herir a mucha gente. Es un tipo de patrimonio que existe, pero para algunos implica todavía traumas muy grandes. Yo creo que allí, con el tiempo que dicen que cura, y con la persistencia de quienes entienden de otra manera, como los que siguen construyendo el monumento, se están haciendo cambios. Tenemos aldeas donde hay un señor que individualmente va reconstruyendo un cementerio judío porque considera que es la cosa propia de hacer, aguantando a veces odios de otros, pero con el tiempo las cosas van cambiando y yo creo que hay que tener sencillamente cuidado, tampoco apresurar las cosas, ¿no? Y no sé si había algo más. Las bibliotecas, yo creo que es un tema grande porque en mi país también estamos pasando por una época de crisis de bibliotecas locales, tanto en ámbitos de algunos barrios urbanos como en ámbitos rurales, y siempre han sido centros de cultura, y también pues, la esperanza está en grupos de activistas que tratan de revivir esa tradición y volver a instalar las bibliotecas en los lugares donde se necesitan, atribuyéndoles un papel mucho más importante que el de sencillamente proporcionar lecturas a la gente, ¿no? Yo creo que es todo. Bueno, gracias. A ver si muy rápido porque creo que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a las 3 preguntas. Alexandra, un par de cosas sobre lo que tú mencionabas. Estoy de acuerdo contigo en ambas. La música, pues no solamente es que aparezca en algunos momentos y en algunos lugares y en algunas regiones de su país, me parece que es una cosa fundamental de nuestra cultura. ¿Sí? Digamos, lo que no es tan común acá en Bogotá, al menos, pues es que se lleve al espacio público, pero evidentemente se da y se da en otros lugares. Creo yo que también asociados a 2 cosas, 1 el clima y 2 un poquito pues creo yo la posibilidad que el clima debe ser un poquito más abierto o más interactivo, por decirlo de alguna forma, y desde ese punto de vista pues puede, diría yo, uno pensar que a pesar de que, como decíamos hace un rato con las
tanda de preguntas anteriores, las prácticas, o sea, generan también conflictos, o sea, no todos piensan lo mismo, evidentemente, y eso pues es lo interesante, pero sin duda me parece que es un tema de PSI que puede explorarse mucho más. Y lo segundo, lo de la educación, que también estoy muy de acuerdo contigo, me parece fundamental. Y ahí, digamos, mi aporte o mi respuesta o mi contribución es que deberíamos, ¿sí?, en colegios y universidades, ver ese otro tipo de prácticas que se dan en zonas rurales y en zonas urbanas. Pero pues con todo el respeto lo digo yo como académico de la Javeriana y acá al lado con una académica de la Universidad de Rosario, pero muchas veces nos enfocamos en las prácticas pues, que de Europa, Estados Unidos, etcétera, y pues les damos un valor como ese que quisiéramos parecernos, ¿sí? Y evidentemente pues lo que hacemos es lesionar nuestra propia identidad y nuestras propias posibilidades. Para el señor que no dijo su nombre, pero agradezco mucho Alfredo, muchas gracias por tu pregunta, por tu comentario. Las juntas de acción comunal me parece un tema formidable, o sea, porque ahí se reúne una cantidad de cosas que tú mencionaste varias, en algunos barrios, no en todos, ¿sí? Como tú dijiste, la JAC, la Junta de Acción Comunal, es todo, ¿sí? No existe más allá de la Junta, nada más, ¿sí? Nada pasa sin que ellos lo prueben. No sucede en todos los barrios y genera conflictos también. Pero lo que yo podría agregar ahí simplemente, Alfredo, es que la Junta de Acción Comunal es un actor, como hay otros. Puede que sea muy poderoso, muy fuerte en ciertos barrios, pero es un actor y hay otros actores que la comunidad, que hay otros actores del Estado, sin duda, ¿sí? El municipio, la alcaldía, los programas, etcétera, y de cierta manera es a partir de esas tensiones y negociaciones en los actores que las cosas se pueden dar y adelantar. Y para Paula, gracias por el comentario, me parece fundamental. El tema de las bibliotecas es algo que tú lo comentaste y totalmente de acuerdo, es algo que deberíamos poner muchísimo más atención. No solo las grandes bibliotecas, sino las que realmente están relacionadas con las personas en sus barrios, en sus espacios locales. Muchas gracias a todos.